invitamos al escenario a Vasco Macías, presidente del Grupo Alimenta, a Vilia Ramos, presidenta de la Red Ollas Comunes de San Juan del Lurigancho y vicepresidenta de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, a Carolina Trivelli, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, y a Aníbal Velázquez, Official National Senior de Políticas Públicas y Alianzas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en el Perú. Adelante, Carolina. Gracias, Alejandra. Buenas tardes con todos. Un enorme placer poder estar con ustedes en esta sesión tan importante, desgraciadamente, para hablar de un tema muy difícil, muy complejo y muy urgente. Yo creo que si en alguno de los temas que ha traído esta reunión de CADE debemos poner la emergencia por delante, es justamente en el tema del hambre. Tengo una presentación. Quisiera comenzar, además de agradecer al panel fantástico que tendremos hoy día, con presentarles 3 o 4 diapositivas muy puntuales sobre la situación. Comenzar diciendo que efectivamente el principal problema que tenemos en nuestro país no es el problema del hambre que estamos enfrentando hoy, que es gravísimo y del cual vamos a hablar en detalle, sino es un problema de mucho más largo plazo. Es un problema de malnutrición. Y en ese problema de malnutrición hemos tenido algunos éxitos innegables. El Perú es un modelo a nivel mundial de lucha contra la desnutrición crónica infantil y lo pueden ver en la transparencia. Si bien sigue siendo un problema, hoy día 11.5% de nuestros niños menores de 5 años se enfrentan a un problema de desnutrición. Esto ha venido bajando sostenidamente y sigue bajando. Y eso es porque hemos logrado hacer buenas políticas, buenas alianzas entre el sector público y el privado y sobre todo porque hemos podido trabajar en lograr un modelo de intervención efectivo, eficiente y sostenido en el tiempo. Pero si ven más abajo, los otros problemas de malnutrición que tenemos no nos ha ido bien. En la anemia, hoy día, 4 de cada 10 niños siguen estando, menores de 36 meses, se enfrentan a un problema de anemia. Esto hipoteca buena parte de sus posibilidades de un buen desarrollo y pone también en riesgo el propio desarrollo de todo nuestro país, en términos de productividad, en términos de empleabilidad, en términos de capacidades. Ahí tenemos muchas intervenciones, algunas buenísimas y hablaremos de ellas aquí. Sin embargo, no tenemos un modelo que funcione por sí solo y que haya logrado reducciones sostenidas de manera significativa. Tenemos pequeñas reducciones todavía, mucha tarea que hacer ahí. Pero además tenemos los nuevos problemas, un problema severo de sobrepeso y obesidad. Todos estos problemas de malnutrición, según el estimado, el estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, costaron en el 2019 casi 5 puntos del PBI. Eso es imposible de sostener. Un país no puede desarrollar con ese tremendo costo. Y el documento es muy claro en el detalle y en la metodología, pueden revisarlo, está en la página web del Programa Mundial de Alimentos y justamente eso debe llamarnos a tomar acción. Más tiempo demoramos en atender la malnutrición, más tiempo seguiremos pagando este enorme costo. Pero a este problema que venía sucediendo desde antes de la pandemia de la malnutrición, se nos suma un problema de hambre, que ya no era un problema en el Perú y hoy día ha vuelto a ser uno de los problemas centrales para las familias peruanas. Y es un problema no de falta de alimentos, es un problema de acceso económico a los alimentos. A la gente no le alcanza para sostener su consumo alimentario. Las familias no pueden seguir comiendo lo que comían antes. Por suerte, hubo una encuesta en el 2012 en el Barómetro de las Américas, se le preguntó a las familias peruanas si es que por falta de dinero en los últimos 3 meses se habían quedado alguna vez sin alimentos en su casa. 17% respondió en el 2012, cuando el nivel de pobreza era el mismo que hoy, 26%, que esta situación se les había presentado. Repetimos esta pregunta en junio de este año y 44% de los peruanos respondió que alguna vez en su casa se quedaron sin alimentos por falta de dinero. 44% de los peruanos. 61% en el estrato socioeconómico D y E. Hay hambre, sin duda hay hambre. Pero peor que eso es que cuando le preguntamos hace 3 o 4 semanas a los ciudadanos peruanos qué es lo que había
cómo habían enfrentado el proceso inflacionario global que afecta principalmente a los alimentos. La inflación alimentaria en el Perú en el último año es casi 14%. Encontramos que solo 11%, 1 de cada 10 hogares peruanos, ha podido mantener sin ningún problema su consumo de alimentos. 1 de cada 10. Y 34% de los peruanos señalaron que habían tenido que reducir significativamente su consumo de alimentos. Esto es una locura. Pero ante ello las personas no se quedan quietas, no están esperando que las ayudemos, están actuando. Y vamos a discutir cómo parte de la manera de enfrentar esta situación terrible viene de las soluciones comunitarias. 14% de los peruanos ha respondido que en los últimos 7 días comió alguna vez en una olla común, en un comedor popular o en un comedor parroquial. Eso es más de 3 millones de personas. Como nos va a contar Avilia en esta sesión, las personas no van y comen solo para ellas, compran comida para sus niños, para los miembros de su familia. Probablemente hay 5 millones de personas en el Perú que recurren a una solución comunitaria para alimentarse. Esto es una situación de crisis. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿No hay solución? Por el contrario, tenemos muchas soluciones. Sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es ¿cómo hacemos que esto llegue en la escala que requerimos que llegue para que ese 35% de personas que han tenido que reducir sustantivamente su consumo de alimentos no sienta que le hemos fallado? Entonces, comienzo preguntándoles, ¿no hay solución? ¿Qué soluciones vemos? ¿Qué cosas tenemos en marcha para enfrentar este problema? Aníbal, por favor, cuéntanos. Muchas gracias. Primero, felicitar. CADE en este momento está tratando un tema fundamental y no solamente porque hay un interés global, sino también un interés de la propia empresa de poder buscar soluciones. Y justamente tú mencionabas que el Perú fue reconocido como un ejemplo mundial para la reducción de desnutrición crónica infantil. La pregunta es, ¿qué pasó en ese momento, no? ¿Qué es lo que activó ese buen desempeño del país? 2007 hablamos y de pronto ocurre algo parecido como ahora, ¿no? Se reúnen todos, dice, hay un problema que resolver. Estábamos hablando 2007, un 38.8% de prevalencia de desnutrición crónica infantil, y empieza una iniciativa de la sociedad civil donde, bueno, vamos a generar compromisos con los políticos, generar compromisos de desarrollar política de Estado. Y un paso importante era identificar cuáles son esas intervenciones efectivas que funciona y que no funciona, y que debería el Estado financiarlos. Y se convierte en política de Estado. Aparece el presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es una política que permite justamente diseñar, asignar recursos a las intervenciones que funcionan, a las intervenciones efectivas basadas en evidencia. Quiere decir que eso se convierte en una política de Estado, pero va más allá de un gobierno. Es un compromiso para poder lograr el efecto, y se logró. En 2015 se bajó a la mitad, 50% de la desnutrición crónica infantil. Se bajó en un periodo de 8 años. Quiere decir que, y además es un indicador difícil de bajar, porque requiere un tiempo para poder lograr ese cambio. Y Perú fue uno de los países que logró ese resultado. Entonces, la pregunta es, ahora tenemos un problema adicional. Sin embargo, todavía no se ha resuelto, como bien dices, Carolina. O sea, seguimos manteniendo la doble carga en la nutrición, que ahora empieza la obesidad. Muy bien. Entonces, ¿qué se puede hacer en este momento? Y creo que esa experiencia de generar información, de generar evidencia, de buscar las cosas que funcionan y no funcionan, se necesita hacer una inversión. Y ese trabajo se empezó a hacer con alianzas público-privadas, donde el Programa Mundial de Alimentos sirvió de puente para conectar el trabajo que hace el público y el trabajo que hace el privado, y generar esas evidencias. Y tenemos experiencias con muchas empresas que han comenzado a desarrollar para reducir anemia, que fue el siguiente problema, y esa inversión ha permitido ahora escalar a política pública. Por ejemplo, agentes comunitarios que permiten acompañar a las familias y reducen la anemia. Entonces ha permitido desarrollar, junto con Antamina, con Misquimayo, con el Fondo Social Bayobar en el norte, se desarrolló un modelo que luego se pudo conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas y escaló a política pública. Entonces hay posibilidades de trabajar investigación y desarrollo con fondos de protección de responsabilidad social
para que puedan escalar a política pública y hacer sostenible estas intervenciones. Tenemos estas experiencias que creo que puede ser nuevamente el inicio ante este problema que estamos enfrentando. Efectivamente, el esfuerzo que se logró con el tema de desnutrición crónica nos muestra que sí podemos hacerlo, que sí sabemos cómo hacerlo, pero necesitamos echarlo a andar, ¿no? Y mientras eso se echa a andar para enfrentar los problemas de malnutrición que hemos mencionado, pero agravados hoy día y además en proceso de empeorar, justamente porque hay un problema de acceso económico a los alimentos, es que necesitamos identificar las soluciones y asegurar que mientras llegan las soluciones se sostengan los esfuerzos. Abilia, cuéntanos, ¿qué ha hecho la gente para enfrentar esta terrible situación de hambre que sobre todo se agravó con la pandemia? Muy buenas tardes, señores empresarios. Para nosotros, un saludo desde la Red de Ollas de Lima Metropolitana. Es una gran oportunidad conversar con todos ustedes. Soy la presidenta de la Red de Ollas del Distrito de San Juan del Lurigancho. Cuando empezó la pandemia, no se generan las ollas comunes, ya existían las ollas comunes, pero en esta pandemia se generó en un proceso de organizarse, porque muchas personas quedaron sin trabajo y quedaron encerrados en sus casas. Nosotros, a partir de las ollas comunes, empezamos a generar, organizarnos y luchar contra el hambre. Así como los doctores estuvimos en primera línea. No solo la gente ha muerto de COVID, también ha muerto de hambre. Muchos ancianos se quedaron sin trabajo. A la par, en esta organización, ya son 2 años de trabajo. En el 2020, cuando en marzo el presidente dice quédense en casa, empezamos a organizarnos, empezamos a cocinar para 120, 180, 200 personas, como bien lo hemos venido haciendo. Pero a partir de eso también hemos ido discutiendo con el Estado, hemos generado que se saque una ley que reconozca las ollas comunes. A la par nosotros hemos hecho recuperación de alimentos. En el Perú hay un porcentaje de 12 millones de toneladas de alimentos que se desperdicia. Nosotros hemos empezado a organizarnos para que podamos hacer recuperación de alimentos. Hemos conversado con el programa A Comer Pescado para que los pescados puedan llegar hasta nuestros asentamientos humanos y podamos comprar a bajo precio. Hemos empezado a generar nuestros huertos en nuestras ollas comunes para poder alimentarnos. Lo que pedimos es que el Estado declare la emergencia alimentaria para que las ollas comunes puedan tener un presupuesto y podamos nosotros, juntamente con la recuperación de alimentos, juntamente con el programa Trabajar a Comer Pescado, podamos generar un plato y una nutrición complementaria para así poder atender a los niños, adultos mayores, que hoy en día esta pandemia ha desnudado. La ineficiencia que por muchos años se ha venido conversando sobre la inseguridad alimentaria. Hoy, con esta emergencia alimentaria no es así. Hoy se vuelve en una crisis alimentaria con esta alza de precios. Pero nosotros desde nuestras organizaciones no hemos estado de manos cruzadas solo pidiendo que el Estado nos dé alimentos. Hemos empezado a generar nuestros propios recursos. Es así que nosotros hemos empezado a hacer polladas, hemos empezado a vender caldo de mote para poder comprar nuestros balones de gas. Ha sido una lucha diaria y nosotros queremos que desde los empresarios, que desde el Estado, que desde la academia podamos hacer un trabajo organizado y podamos empezar a generar en estas ollas comunes que estuvieron en primera línea, están y continuarán, porque esta pandemia no termina hoy ni terminará. La crisis se va agravando con esta alza de precios y también desde los agricultores. Lo que nosotros, señores empresarios, desde las ollas comunes, no estamos esperando que el Estado nos dé y nosotros sentados. También somos personas que trabajamos y de poco a poco hemos podido generar en estas ollas comunes un alimento de calidad y nutritivo. No somos empresarios como ustedes, somos empresas que hemos hecho desde estas ollas comunes como pequeños restaurantes. Hemos empezado a fusionar comida.
Todo lo que entra a la olla común se vuelve alimento para servir a otras personas, igual que ustedes, igual que nosotros, ya sea nuestra familia o personas que están en nuestra comunidad, hacer un trabajo social. Gracias. Antes de darle la palabra a Vasco para escuchar cómo el sector privado también está generando soluciones, quiero preguntarle a Vilia si ella era ya lideresa de una olla común antes de la pandemia. Nosotros, desde nuestros asentamientos humanos, a veces sin ser dirigentes o lideresas de una olla común, hemos aprendido a construir escaleras, muros de contención con nuestros propios esfuerzos. Pero esta vez, cuando se generó la pandemia, hemos tenido que organizarnos para pedir donaciones, para pedir recursos al Estado, y esta emergencia puede ser atendido, que el Estado también nos visibilice. Nosotros, hoy hay liderazgo en nuestras ollas comunes, y esas mujeres, sin saber leer y escribir, están enfrentando la pandemia. Muchas gracias, Avilia. Vasco, ¿qué es lo que hace el sector privado? ¿Hay soluciones, hay esfuerzos del sector privado que estén contribuyendo a enfrentar esta crisis? Hola, hay muchísimos esfuerzos, hay un montón de iniciativas, pero quiero partir por conectar y aprender de lo que nos cuenta Vilia. Ante la crisis se juntan, ante la crisis se ponen de acuerdo, se organizan y salen adelante. Los esfuerzos del sector privado son fantásticos. Tengo muchísimos ejemplos que contar. Hay muchas iniciativas, pero son esfuerzos que trabajamos de maneras aisladas. Yo no soy ningún experto en el tema, no soy académico, solo les puedo contar lo que vengo viendo en estos 15 años en los que estoy metido en temas de malnutrición y anemia. De hecho, 15 años porque yo comencé a meterme cuando fue el terremoto del 2007 aquí en Pisco. Y veo el tema con muchísima frustración, y lo que entiendo como empresario es, hay soluciones, el tema se puede resolver, sabemos de alguna manera cómo resolverlo, se ha resuelto en muchos otros países. El Perú ha tenido un ejemplo desde el año 2006, 2007 hasta el año 2015 de juntarse coordinadamente y resolver un problema anterior que tuvimos relacionado a la malnutrición, en ese caso malnutrición infantil. Es decir, tenemos ejemplos de cómo habernos juntado y haberlo resuelto. Hoy tenemos ejemplos aislados fantásticos. El trabajo que hace Nestlé con obras por impuestos, de hecho ayudado acá por nuestro presidente Felipe, el trabajo que viene haciendo Bacus, el trabajo que viene haciendo Alicorp, el trabajo que viene haciendo Antamina, son realmente espectaculares. Los esfuerzos son muy serios, muy profesionales. Pero si algo he aprendido es que este es un monstruo grande. Estamos hablando de millones de personas. Si no logramos que esos esfuerzos los coordinemos entre todos y que eventualmente lleguen a ser política pública, no vamos a lograr gran cosa. Es frustrante dedicar 3, 4, 5 años, invertir millones de soles y estar impactando a una comunidad o a dos. Tenemos 550,000 niños que nacen cada año, de los cuales el 40% van a estar con anemia. Son 200,000 niños que no van a lograr desarrollar su cerebro. Lo que quiero decir con esto es un problema que nos compete a todos, no es un problema de alguna gente allá afuera. Si tenemos 200,000 niños que nacen por año, que no logramos como sociedad hacer que desarrollen sus cerebros, eso nos va a traer un costo terrible, ya nos viene trayendo un costo terrible, económico y social, de los próximos 50 años. Es un problema de todos. Yo puedo plantear que puedo ponerme el corazón en el corazón en la mano y decir, nuestros hijos, 200,000 de nuestros hijos van a estar sufriendo esto y nos va a traer, esto es inaceptable. Tenemos un país que tiene 6.000 años de cultura culinaria. Somos el país número 1 en el planeta, número 1 en agrobiodiversidad. Es inaceptable que sea esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que juntarnos y tenemos que coordinadamente encontrar las formas de esas soluciones que ya sabemos cuáles son. No hay que inventar la rueda, aplicarlas de manera masiva y no con esfuerzos aislados. Gracias, Vasco. Efectivamente, el sector privado
tiene un conjunto de experiencias, como bien dice Vasco, fantásticas, ¿no? ¿Cómo hacemos que lleguen a todos? ¿Cómo hacemos que ese 35% que hoy día de peruanos que está comiendo menos que antes pueda comer mejor, pueda comer nutritivo, pueda comer sano? Entonces, la pregunta es, ¿cómo replicamos esto? ¿Cómo avanzamos para que los esfuerzos que se hacen desde el privado, los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones sociales, desde la cooperación, desde la academia, desde el sector público, se traduzcan en historias de éxito como el de la lucha contra la desnutrición crónica infantil? Entonces, quisiera preguntarles, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo replicamos las cosas que ya sabemos para lograr una solución integral? Quisiera preguntarle a Vilia primero, ¿cómo hacemos para que el movimiento de ollas se convierta en un aliado que hace más, que puede dar más? Sí, mira, actualmente dentro de Lima Metropolitana hay 3.500 ollas comunes. Nosotros hemos recuperado 61 toneladas de alimento. Hemos comprado 50 toneladas de pescado del programa Comer Pescado. Lo que nosotros pedimos hoy en día es que el Estado dé un presupuesto digno para que esas personas puedan alimentarse y tengan alimentos de calidad. Lo que hemos venido trabajando en recuperación de alimentos, recuperamos los alimentos una vez por semana. Y desde ustedes, señores empresarios, necesitamos movilidades porque a veces nos generan gastos para llevar desde el distrito de Santa Anita hasta San Juan del Lurigancho y otros distritos. Ya venimos realizando. Lo que queremos también en la compra de pescado llega una vez al mes a nuestros asentamientos humanos. A veces falta la movilidad para que esos pescados puedan llegar hasta nuestros asentamientos humanos cerca a las ollas comunes. Lo que nosotros necesitamos es que lleguen más pescados a los asentamientos humanos y puedan tener, el pescado es el alimento fundamental para que esos niños y adultos se puedan alimentar. Estamos generando nuestros huertos. A partir de ustedes, señores empresarios, queremos generar más huertos en todas las ollas comunes y podamos tener nuestros propios alimentos, que haya una ordenanza de agricultura urbana para que más huertos puedan replicarse dentro de las comunidades. Lo que venimos haciendo ahora, que haya ferias para que nosotros, nuestros productos podamos vender. En la olla común se cocina, pero no hay ningún pago. Al generar esas ferias, nosotros tendríamos que generar nuestros ingresos para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar la educación de nuestros niños. Lo que pedimos es avanzar lo que nosotros desde el 2020 hemos venido haciendo. Y también hacia el Estado lo que hemos dicho es, mira, nosotros hemos firmado convenio con el Ministerio de la Mujer para que las mujeres sean mentoras, para que acompañen a hacer las denuncias. En esta pandemia las mujeres han estado cerradas con sus propios agresores. Ha habido tanta violencia, tanto machismo. Hemos firmado convenio con el Ministerio de Trabajo para que esas mujeres puedan capacitarse. Desde ustedes, señores empresarios, queremos generar trabajo para esas mujeres. No queremos que nos regalen nada, no hemos pedido. Nosotros siempre estamos trabajando, a pesar que vivimos en la punta de los cerros, que no tenemos acceso a agua. No estamos en la punta de los cerros porque queremos. Es nuestra única oportunidad de tener una vivienda. Pero desde las ollas comunes estamos velando por la salud, que va conjuntamente con la alimentación y la educación de la mano para esos niños. No son el futuro, estamos pensando en este presente. Si hoy en día alimentamos a estos niños, tendremos un futuro presidente, tenemos un futuro doctor, tendremos un futuro ingeniero, que seguro que nosotros que estamos acá en algún momento nos van a atender en una clínica. Pensando en ellos, hoy en día estas ollas comunes son la única alimento tal vez para muchos niños y para muchos ancianos. Nosotros lo que queremos desde estas organizaciones es hacer un trabajo en conjunto y también le pedimos al presidente un presupuesto para el 2023 para complementar lo que venimos haciendo. Eso es lo que estamos nosotros hoy sentados acá, en nombre de todas las ollas comunes y los compañeros aliados que hemos venido trabajando con Programa Mundial de Alimento, con Vasco y con todo. Y nosotros mismos nos hemos capacitado en nutrición
para trabajar muchos niños con anemia, con tuberculosis. Nosotros mismos hemos pedido capacitarnos al programa Comer Pescado para que el alimento salga complementario. Hemos aprendido a hacer variedades de comida nosotros, desde el pescado, pachamanca de pescado, que imaginariamente, ¿quién iba a pensar? Hemos vendido, hemos hecho nuestra primera feria, pero necesitamos replicar esas ferias, no que se quede en una sola feria, para que así juntos podamos salir adelante. Vivimos en un país rico, como empresarios, con un ambiente que da de todo para poder alimentarnos. Lo que queremos nosotros es complementar todo eso y que no haya personas muriéndose de hambre, ni adultos mayores muriéndose con anemia. Eso es lo que hemos visto y en carne propia hemos tenido que enterrar a nuestros muertos con mucha pena. Y por eso estoy acá, señores empresarios. Muchas gracias. Claramente la red de ollas comunes, junto con otras redes de población organizada que hay en el Perú, agentes comunitarios, comedores, redes de jóvenes, vimos ayer la fuerza de los jóvenes, podemos hacer enormes transformaciones, pero si esperamos que las hagan solos, vamos a demorar mucho, vamos a equivocarnos mucho y no vamos a lograr realmente este alcance para todos que necesitamos. Vasco, ¿qué hacemos desde el sector privado para lograr este efecto más sinérgico, replicar, aprender, avanzar más rápido? Yo hablé del terremoto del 2007 y cómo eso movilizó, al menos a mí me movilizó la acción. Yo creo que lo que venimos viviendo los últimos meses es de alguna manera un terremoto alimentario. Ustedes imaginan lo que es que 4 millones, 5 millones de personas no sepan qué van a comer y tienen que recurrir a una olla o a una iglesia, o que 50% de la población no sepa si que tenga inseguridad alimentaria, es una situación de terror. Y si esto no nos moviliza la acción, ¿qué lo va a hacer? Pero también quiero decir que esto no es un problema en donde no se sepa qué hacer. Es un problema gravísimo. Pero número 2, es un problema en el que hay una ruta clara. No hay que inventar la rueda, no hay que, siempre hay que innovar, pero no hay que pensar de cero qué es lo que se tiene que hacer. Hay una ruta y varios países ya lo han pasado, sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero ese trabajo es difícil y se requiere muchísima coordinación. Por eso me inspira mucho lo que comenta Vilia, porque debe ser un mensaje para ver cómo nosotros mismos, entre el grupo de empresarios, no hemos logrado unirnos en muchos aspectos. Es el momento de tomar este terremoto para realmente dejar detrás los egos. Mi proyecto es el mejor, mi programa es el mejor, el mío es el más importante, el mío es el que va a resolver el problema. Y buscar sinergias, buscar encuentros, buscar cómo juntos tenemos una visión común de cómo lo vamos a resolver. Y por juntos me refiero empresarios, el Estado, las asociaciones civiles, nosotros como país. Son nuestros hijos los que tenemos que sacar adelante y no podemos estar esperando a que venga un papá gobierno y resuelva el problema. No lo va a hacer. Así que más vale que nos pongamos las pilas, nos juntemos, conectemos y lo hagamos. Les doy solo un ejemplo. Cuando hemos estado coordinando esta conversación, solamente de sentarnos a conversar y conocernos, ya comenzaron a surgir soluciones. Avilia comenta que había recibido una donación, pero no tenía cómo hacerla llegar a la olla. Y Aníbal le dice, oye, pero en el Programa Mundial de Alimentos tenemos un presupuesto justo para eso. Y le mandaron el camión. Y solamente sentarnos a la mesa ya comienza a hablar un tema común, ya comenzamos a resolver los problemas. Entonces, ¿cómo escalamos estas soluciones que ya existen? Dejando el ego detrás, reconociendo que estamos con un problema de todos. Además, es un problema de los muchos que tiene el país, es un problema que está a la mano resolverlo. No está tan lejos, es un problema resolvible. Podemos tomarlo como un primer ejemplo en donde la sociedad civil en su conjunto se puso de pie y lo resolvió. Y luego el Estado nos va a tener que acompañar, no le va a quedar de otra. Así que quizás es una nueva modalidad, un poco como lo planteó Fernando Correa ayer. Aníbal, ¿cómo replicamos el ejemplo de la lucha contra la desnutrición crónica infantil?
cómo logramos sembrar de nuevo esa oportunidad de trabajar juntos, sostenidamente en el tiempo, y lograr institucionalizar un conjunto de acciones que logran resultados. Lo importante es definir los roles que cada uno tiene y de esa manera cada uno contribuye con lo que más sabe hacer y con lo que puede, digamos, ayudar a que todos juntos vayamos hacia un objetivo común. En el caso de las alianzas público-privadas, definitivamente, si queremos que sean sostenibles, por ejemplo, lo que está reclamando Avilia, es que se necesita luego, ok, necesitamos el apoyo, pero hay una sostenibilidad que ellos mismos están generando, pero igual no es suficiente el esfuerzo aislado. Entonces, se necesita instituciones que conecten, construir estos puentes, esta confianza entre el sector público, el sector privado y también las iniciativas ciudadanas. Ese trabajo, tiene que haber instituciones, tiene que haber un espacio para poder lograr ese intercambio de información, de cómo se hacen las cosas, para que luego este aprendizaje se pueda reproducir. Pero no es suficiente, porque la alianza público-privada, que es clave para la sostenibilidad, ¿no? Porque estas iniciativas, finalmente, luego el Estado tendría que financiarlas, como lo que está pidiendo Avilia, pero para que eso ocurra, para que estas iniciativas se conviertan en política pública, hay un proceso que alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que trabajar en eso. Estas iniciativas, y para eso está Naciones Unidas, por ejemplo. Naciones Unidas tiene ese rol de conectar estas iniciativas, el sector privado, para que se escalen a política pública. Y trabajar con el gobierno también tiene sus propias reglas. Y se necesitan procedimientos que permitan el acercamiento entre el sector público y el sector privado. Y hay iniciativas como las obras por impuestos. O sea, este procedimiento que permite que además el reglamento que se ha actualizado hace poco, permite ya no solamente en inversiones, como a pesar de eso ya se podía hacer con ese marco normativo y Nestlé probó que podía utilizar obras por impuestos para hacer un programa de nutrición. Pero también ahora ya explícitamente se añade que se puede hacer obras por impuestos para operación, para mantenimiento, para investigación y para poder justamente hacer estos proyectos que dan evidencia y que luego va a permitir escalar a política pública. Ese rol de la academia, ese rol de Naciones Unidas, ese es el que nosotros sumamos ahora. Y por ejemplo, Avilia, justamente tenemos también la posibilidad de movilizarnos de la cooperación internacional. Como saben, el Perú, por ser un país de renta media, la cooperación se alejó. Pero a raíz de este problema, de esta emergencia, otra vez, USAID comenzó a traer recursos y realizó importantes donaciones, y justamente para poder hacer un sistema logístico que estaba haciendo falta. Y estamos apoyando el rescate de alimentos del sector privado de las ollas comunes para conectar esto. Y entonces ahora eso hay que escalarlo. Un programa logístico de las municipalidades, y entonces estamos en ese camino. Entonces la tarea justamente está en que cada uno suma desde su rol, pero necesitamos esos espacios, y por eso felicitamos a CADE realmente por esta iniciativa, y que creo que estamos empezando lo que se hizo hace un tiempo para desnutrición crónica, estamos empezando a enfrentar este problema en condiciones difíciles, siempre lo han sido, pero ahí estamos todos porque creemos y creemos en este país. Sin duda, y porque la solución existe, ¿no? Sabemos que lo podemos hacer y hoy día sabemos cuál es la ruta, ¿no? Yo creo que el éxito del Perú en lucha contra la desnutrición crónica infantil nos ha demostrado cuáles van a ser los problemas para coordinar, para institucionalizar, para generar herramientas desde el aparato público, pero si no comenzamos conversando, poniéndonos de acuerdo, difícilmente lograremos. Tenemos poquísimo tiempo y antes de que cerremos este panel, quiero darle a cada uno de ustedes 2 minutos para que nos digan qué hacemos ahora. Aníbal. Sí, bueno, primero tenemos oportunidades también que ya están en camino. Ya tenemos ya no solamente un problema de acceso a los alimentos, sino también a la producción de alimentos. Y en este sentido la agricultura familiar es un punto clave. Entonces hay una oportunidad. Tenemos la ley de compras estatales que permite que el 30% del presupuesto que tienen los programas sociales ahora lo compren a la agricultura familiar. Pero eso no es algo automático. Se necesita justamente conectar la experiencia que tiene el sector privado en cómo lograr que estos productos puedan llegar a ser inocuos y puedan venderse. Entonces esa tarea en este momento ya hay una oportunidad y creo que tenemos
un trabajo ya inmediato por hacer, apoyar a la agricultura familiar, a mejorar sus capacidades para que pueda cumplirse esta norma, que es muchos recursos que ya se tienen presupuestos anuales y creo que es una cosa que ya se puede comenzar ya mismo, ¿no? Sin duda, recordemos que 56% de todos los alimentos que consumimos los peruanos son producidos por agricultores familiares. Agricultores familiares que están 9 de cada 10 enfrenta alguna forma de pobreza, monetaria o multidimensional. En ellos reside nuestro potencial de producción de alimentos y no los estamos ayudando suficiente, sin duda. Avilia, ¿qué hacemos mañana? Sí, hay una deuda ética alimentaria. Lo que nosotros pedimos desde las ollas comunes es que se genere una mesa de trabajo entre los empresarios, que empujemos lo que ya venimos haciendo, pero también desde ustedes, lo que ustedes piensan hacer con nosotros en esa mesa de trabajo, podamos empujar todos, señores empresarios. Nosotros tenemos mano de obra, necesitamos trabajar para construir desde el 2020 lo que se ha empezado a hacer. Las ollas comunes no existen hoy, han existido siempre, pero organizadas hemos podido construir, capacitar, organizarnos, y que también los empresarios que han empezado a donar alimentos, en esa mesa de trabajo pueda llegar a muchas ollas, porque han canalizado la entrega de alimentos, pero ha llegado a ciertas ollas. Conjuntamente, lo que hoy yo pido a ustedes, señores empresarios, es generar una mesa de trabajo y podamos juntamente ayudarnos y construir no un cambio, sino hacer que este país, en plena pandemia, nosotros nos hayamos podido juntar todos y podamos avanzar juntos. La alimentación es un derecho y por eso, cuando empezó la pandemia, nosotros nos hemos organizado. Es lo que yo pido a ustedes, señores empresarios. Vasco, ¿qué dicen los empresarios? Al parecer estamos muy coordinados. Y en este minuto que me queda, yo quiero simbólicamente ponerme de pie. Y quiero hacer desde acá un llamado a decir, el momento es ahora. El momento es ahora de juntarnos, a hacer lo que hace 15 años ya se hizo y se hizo bien. Se juntaron un grupo de organizaciones a hacer un plan común. Y en 7 años lograron ser un ejemplo global. En todo el planeta se habla del ejemplo de Perú, de la lucha contra la malnutrición infantil. Y se resolvió ese problema grandemente, en gran medida. Hoy tenemos una tremenda oportunidad y ojalá nos acordemos de acá a unos años que la pandemia trajo esta unión. Y lo que yo quiero invocar es, por favor, la consola, si pueden subir el QR, para que esto no quede solamente en palabras. Si somos empresarios tenemos que pasar a la acción. Este QR simplemente es una lista de si tienes una iniciativa de lucha contra la malnutrición, si tienes una iniciativa de lucha contra la anemia, regístrate en esta lista. En las próximas 2 semanas vamos a estar convocando a una mesa de acción para trabajar en este tema, para trabajar coordinadamente, para dejar los egos y decir qué hacemos juntos. ¿Qué hacemos juntos para sacar este problema común adelante? Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Solo para cerrar esta mesa, además de invitarlos a que se inscriban en la lista, porque no solamente queremos convocarlos y comenzar a trabajar, sino queremos echarnos a andar en esta tarea y no dejar solas a las organizaciones como la de Avilia, no limitarnos a que hayan donaciones de alimentos o que los ayudemos con una parte de su proceso logístico, sino ayudar a que se consoliden, a que se capaciten, a que se refuercen, a que crezcan y que podamos poner al servicio de la política pública todo aquello que ustedes mismos ya han desarrollado y que seamos un frente que logre exigirle a la política pública, incluso con las debilidades que hay en el aparato público hoy día, que se compre el pleito, que esté con nosotros y que tomemos acción. Como decía Felipe ayer en su discurso, esto no puede esperar, esto es urgente. Esto no puede esperar al próximo gobierno, esto no puede esperar a que el próximo año les rindamos cuenta de si logramos conversar. Esto tiene que comenzar hoy día. Realmente
que haya un país donde 1/3 de las personas tienen que estar comiendo menos porque no tienen trabajo, porque no tienen suficientes ingresos o porque los precios de los alimentos han subido demasiado, es inaceptable en un país que tiene recursos, que tiene capital humano, que tiene empresarios como ustedes haciendo cosas. Entonces, les pido que se sumen a esta lista, los convocaremos, lograremos hacer el inicio de este cambio y ojalá en 8 o 9 años seamos un nuevo ejemplo de cómo logramos enfrentar la crisis alimentaria, probablemente la mayor crisis alimentaria de los últimos 100 años en el Perú, sin duda. Así que muchísimas gracias. Pasó un poco rápido el QR, así que quizás lo subimos en la lista de documentos del app. Sí, lo vamos a poner en el app de CADE para que quienes quieran puedan inscribirse y nos comunicaremos con ustedes, sin duda. Así que muchísimas gracias y sentido de urgencia con este enorme tema. Sí. Para cerrar. Muchísimas gracias a Carolina Trivelli, a Livia Ramos, a Vasco Macías y a Aníbal Velázquez por este compromiso, por este llamado a la acción.